Programa 3. Inserción de México en el nuevo orden económico internacional y la globalización. Propósito: analizar la inserción de México en el modelo neoliberal, las políticas gubernamentales de este proyecto y sus efectos en las condiciones de vida de la población. Hola, Liz. ¿Y ahora por qué tan apurada? Es que me quedan solo un par de días para preparar los folletos del simulacro y repartirlos en el edificio. Oye, ¿ya te conté que soy voluntario en Protección Civil? ¡De verdad! ¡Te felicito! ¿Sabías que después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México se crearon los programas de protección civil? Ahora tenemos una cultura de prevención de desastres naturales, pero en los años 80 no existían. Sí, en clase hablamos sobre los cambios del país en esa década. Mi mamá me platicó del sismo, pero también de la crisis del petróleo y la devaluación de la moneda, la peor de nuestra historia, según recuerda. Sí, cuando nacionalizaron la banca, despidieron a mi abuelo. Mi familia recuerda que esos años fueron muy duros porque pues todo subió, pero no los sueldos. Me parece que esa época dejó malos y buenos recuerdos. Mis tíos siempre hablan de lo divertido que era jugar en la calle, de la música que escuchaban y de la moda de entonces. Pues sí, mucho de lo que vivimos ahora es consecuencia de lo que sucedió en México y en el mundo cuando nuestros padres eran jóvenes. Sí. Oye, ¿me acompañas por unas copias? Sí, vamos, claro. Vamos. La década de los años 80 se conoce como la década perdida. La inflación de los años 70, acompañada de endeudamiento de los países en vías de desarrollo y la elevación de las tasas de interés, llevaron a estos países a una crisis muy severa. México debía 90,000 millones de dólares. Para intentar salir de la crisis, el gobierno de Miguel de la Madrid adoptó el neoliberalismo, modelo económico que aconsejaba austeridad fiscal, privatización y liberación de los mercados, así como estabilización. Para lograr la estabilización, se creó un plan antiinflacionario, llamado Pacto de Solidaridad Económica, que buscaba la concentración entre los agentes económicos y que logró reducir rápidamente la inflación de un 150 a un 20%. Una consecuencia de este plan fue la apertura comercial para bajar la inflación. Se permitió la entrada de productos del exterior a menor precio, lo que llevó a la destrucción de una parte de la industria nacional. La privatización, por otro lado, llevó al gobierno mexicano a deshacerse de muchas de las empresas que poseía. Se nacionalizaron los bancos y luego se volvieron a vender. Se vendió Teléfonos de México, además de hoteles, minas y medios de comunicación. No obstante, su venta no logró la reactivación de la economía. Asimismo, se aplicó la desregulación, es decir, se favoreció la existencia de reglas menos restrictivas que permitieron la entrada de capital especulativo. Muchas de estas medidas tuvieron buenos resultados a corto plazo, pero a la larga provocaron una nueva crisis, la de 1995. En las décadas recientes, los países comenzaron a formar bloques para obtener beneficios en el comercio internacional, aunque también se han agrupado con fines políticos y culturales. La mayor parte de los bloques económicos se han reunido por regiones. Un ejemplo de ello fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, los Estados Unidos de América y Canadá. Algunos de estos bloques se han propuesto lograr un mercado común, establecer un único arancel para los países no miembros y promover la libre circulación de bienes y personas. Tal es el caso del Mercosur, integrado por algunas naciones sudamericanas. En otros casos, se ha buscado alcanzar la unión económica o monetaria mediante acuerdos como la Zona de Libre Comercio, la Unión Aduanera y la creación de una moneda común. El mejor ejemplo de esto es la Unión Europea. A nivel mundial, un bloque destacado por sus intereses compartidos ha sido la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEP, a la cual pertenecen naciones de diversos continentes.
La conformación de estos bloques es una característica del nuevo orden mundial que cobró fuerza a partir de la década de los años 80 del siglo XX. Se dice que en el mundo de hoy, la globalización ha provocado que las fronteras económicas, comerciales, políticas, físicas y culturales desaparezcan. Las consecuencias de este proceso para los países en vías de desarrollo no han sido favorables, ya que no comparten las mismas condiciones que las naciones más ricas. Hola, buenas tardes. ¿Qué vas a llevar? ¿Sacas unas copias de esto? Sí. Gracias. Ahora que es muy fácil encontrar productos de muchas partes del mundo, comida, ropa, aparatos electrodomésticos o música. Eso es una ventaja, pero también hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, cada vez compramos menos cosas hechas en México. El desempleo es otro problema que me preocupa. Muchas personas dicen que es consecuencia de la globalización y el neoliberalismo. ¿Tú qué opinas? La verdad no sé, creo que tengo que investigar más al respecto, pero de lo que sí estoy seguro es que los jóvenes no podemos dejar de prepararnos, ya sea para obtener mejores opciones laborales o para comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor y tomar decisiones informadas. Claro, tienes muchísima razón. Muchas gracias. En el ámbito económico, el neoliberalismo ha propiciado que los estados nacionales, como México, para atraer capitales, ofrezcan altas tasas de interés en ciertos momentos. Y esto provoca un problema para quien tiene recursos, muchos o pocos, que quiere invertirlos. ¿En qué los va a invertir? Pues los vamos a invertir en una actividad rentista. Los vamos a invertir en el banco para que nos dé intereses en lugar de invertirlos productivamente. Eso lo ha hecho el Estado para poder retener a los capitales en México. Otro problema es el de las empresas y del trabajo. Las empresas tratan de ocupar cada vez menos personas y de que el trabajo sea un trabajo no como era un trabajo de largo plazo antiguamente, sino un trabajo precario. Pretenden que se trabaje casi por horas, contratar por horas, despedir con los menores costos posibles. Este fenómeno neoliberal ha propiciado también dislocamientos sociales en las comunidades, en el medio rural. La gente tiene que emigrar porque se cambian los modos de producción tradicionales. Se importan productos muy baratos de otros países, productos que son subsidiados en esos países, y aquí la gente ya no puede producir esos bienes y entonces tiene que abandonar el campo, tiene que salir. Entonces se han dado fenómenos de migraciones masivas a las ciudades y sobre todo a los Estados Unidos. Podríamos decir que ahorita la globalización se distingue como un movimiento de capitales, de tecnologías, de ideas, de imágenes y a veces también de personas. Sin embargo, los procesos de apertura como el de México, esta globalización ha permitido que el consumidor, por ejemplo, pueda acceder a mucho más productos que antes, a una variedad de productos muy distinta, mucho más diversificada, a precios más bajos y a calidad mejor en general. Otra ventaja es que las personas pueden viajar de manera virtual o de manera real mucho más rápidamente y a menores costos que antes. El mundo se ha ido haciendo cada vez más chico. El espacio y el tiempo se están comprimiendo. Entonces esto genera muchas ventajas para la gente en cuanto a la posibilidad de estar informada, por ejemplo. Un efecto negativo es que el trabajo se hace cada vez más precario. Se busca que el trabajo sea parcial, que el trabajo sea por horas, que las empresas se vayan a donde los salarios son más bajos. Entonces esto afecta a los países desarrollados, al empleo en los países desarrollados y también al empleo en los países en desarrollo. Impacta a los jóvenes igual que nos impacta a todos. Todos somos afectados en lo positivo y en lo negativo por la globalización. Un efecto negativo para los jóvenes concretamente es que se van a encontrar cuando entren
al mercado de trabajo con mucho mayores dificultades para conseguir empleos, porque el avance tecnológico está propiciando también mayores desempleos, paradójicamente, y los empleos son de menos calidad. Entonces tienen que estar preparados a estos fenómenos difíciles que estamos viviendo, pero tenemos que luchar desde luego porque esta globalización sea más humana. Otras limitaciones tienen que ver también con las oportunidades educativas. La globalización ha hecho que se den más intercambios entre estudiantes, que muchos estudiantes mexicanos vayan a otros países a estudiar, pero las oportunidades no son parejas. La oportunidad la pueden aprovechar más los que están mejor ubicados en la sociedad. Y entonces yo diría que otra limitación muy fuerte de la globalización es que no está llevando hasta ahora a una mayor homogeneidad social, a una mayor igualdad social, sino que reproduce y acentúa las desigualdades. No sé, como que es más complicado, ¿no? Como que ver primero lo que es, ¿no? Y ya después ya. ¿Te has preguntado qué habría sucedido si no hubieran privatizado tantas empresas a partir de los años 80? Y lo que yo me pregunto es qué tanto se analizó la situación antes de actuar y si se pensó en las consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Según mis padres, había demasiadas empresas y no siempre se manejaban bien. Dice que con la venta se intentó acabar con la corrupción, entre otros problemas. Pero a ver, ¿qué beneficios crees que tuvo la privatización? ¿Acaso acabó con la pobreza, el hambre o la migración? Pues no lo creo. La pobreza no ha desaparecido, la población sigue creciendo y las personas no dejan de emigrar. Además, el campo ha dejado de producir. Los campesinos lo abandonan por ir a buscar una vida digna. En clase hemos aprendido que para enfrentar estos fenómenos es necesario alcanzar la autosuficiencia alimentaria, detener el crecimiento de la población y trabajar en la sustentabilidad. Ahora lo que hay que saber es cómo lograrlo. La reestructuración de la sociedad mexicana que generó el nuevo orden económico internacional se explica también por causas internas. Por un lado, el agotamiento económico que desembocó en la crisis de 1982. Por otro, el agotamiento político que se hizo evidente en las elecciones de 1988. A la par de las cuestiones políticas y económicas, a finales de la década de los 60 se incrementó la participación ciudadana en asuntos de interés colectivo. Por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968, los movimientos sociales de los años 70 y la respuesta civil ante el terremoto de 1985. El Estado mexicano, por su parte, adoptó diversas medidas para implementar la nueva política económica. El proyecto neoliberal implicó la puesta en marcha de una serie de estrategias jurídicas y de orden asistencial. Para poder llevar a cabo la desregulación, es decir, tener reglas menos restrictivas que permitieran la apertura comercial, se promovieron cambios en la Constitución. Las reformas más relevantes que se realizaron en este sentido fueron: artículo 27, modificado en 1992, que permite la enajenación del ejido, es decir, el campesino ahora puede vender su tierra. Artículo 130, modificado en 1992, permite una presencia pública a la Iglesia. Esto significa que los ministros del culto pueden ejercer su voto. También se promovió la reforma jurídica para dar mayor independencia al gobierno. Al mismo tiempo, se implementaron medidas asistenciales para mejorar la calidad de vida de la población. Para atender la pobreza que se generó y acentuó a partir de las crisis económicas, se creó una serie de programas asistenciales. El programa que tuvo mayor impacto se llevó a cabo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Una de las principales características del Programa Nacional de Solidaridad fue que exigía la intervención directa de las personas beneficiadas. Este nuevo esquema tenía además una intencionalidad política: obtener votos para las próximas elecciones presidenciales. Con Carlos Salinas de Gortari se abrió paso al flujo de capital.
Aunque la bonanza que se dio en la economía solo fue un espejismo, ya que el peso estaba sobrevaluado y esto llevó a un déficit en la cuenta corriente. Se atrajo capital especulativo que obligó a la devaluación en 1994. Se ofreció a México un paquete de rescate económico a cambio de un plan de ajuste muy severo. Reducir el gasto público, elevar los impuestos y reducir el dinero en circulación, lo que trajo un alza en las tasas de interés. El origen de la crisis de 1995 fue que los bancos prestaron mucho dinero de manera muy poco cuidadosa a quien no podía pagar. Y a veces fue incluso fraudulenta. Esta crisis provocó mayor desigualdad, ya que acentuó la diferencia entre ricos y pobres. Me acabo de enterar de que el Mundial de Fútbol de 1986 fue en México. En medio de la crisis, muchos mexicanos tuvieron una pequeña fiesta. Sí, parece que fue muy divertido. Me hubiera gustado estar en un partido en el Estadio Azteca. ¿Y sabes si hubo un evento parecido en los años 90? Digo, para ayudar a la gente a olvidar la crisis de esa década, aunque sea de manera momentánea. No lo sé, pero mi papá cuenta que poco antes de que estallara la crisis consiguió un buen empleo y dice que ganaba también, que se animó a comprar un coche a crédito. Lo malo fue que con la devaluación lo perdió porque los intereses subieron muchísimo. He leído que fue una época muy difícil. Fue cuando mataron al candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Y cuando en Chiapas se levantó el ejército zapatista. ¿Por qué no averiguamos más sobre lo que sucedió entonces? ¿Vamos a la biblioteca? Vamos. Yo creo que los principales costos sociales del modelo neoliberal tienen que ver principalmente con el empleo. Los empleos son cada vez más difíciles de conseguir y son cada vez más precarios. Hay una presión a la precarización del trabajo. La gente no encuentra trabajo en lugares oficiales, en la llamada economía formal. Cada quien tiene que inventarse su trabajo, porque el Estado no tiene la capacidad y el sector privado tampoco. Entonces, la gente tiene que crearse sus propios empleos. Ese es un problema muy fuerte del neoliberalismo. Pero hay muchos otros problemas también. Se han agudizado problemas de criminalidad, por ejemplo. El desarraigo de las comunidades lleva a veces a radicalismos basados en la raza, en la religión, que lleva a confrontaciones mundiales y a guerras. Mira que no me había dado cuenta de que lo que vivimos hoy en día está relacionado con lo que sucedió hace 30 años. Creo que a veces también olvidamos que lo que sucede ahora va a tener impacto en el futuro. Pues eso debemos planificarlo muy bien, nuestras decisiones como individuos y como sociedad, y pensar en las consecuencias. Lo que hagamos con nuestras vidas va a repercutir en la vida de nuestra familia y del lugar donde vivamos. Lo importante es contribuir a que las personas podamos cubrir todas nuestras necesidades. Alimentación, vestidos, salud, educación, trabajo, por ejemplo. En suma, que podamos vivir de manera digna. Tú seguramente seguirás haciendo labor social, como la prevención ante los desastres naturales. Me gustaría trabajar en proyectos sustentables, porque nos permiten tener un mundo mejor y pueden ser un éxito económico. Pues por eso me caes bien, porque siempre estás pensando en los demás, pero a la vez eres práctica. Ojalá que algún día puedas conocer a mi primo de Estados Unidos. Él trabaja para ayudar a los demás, enseñándoles inglés a los migrantes latinoamericanos. Bueno, pero mientras tanto, ayúdame a repartir la información para el simulacro. Va que va, pues vamos.